Bueno, yo quiero dar un saludo muy especial a la maestra Quirenia Rodríguez Puerto y a todo el comité del Caribe de la Red LEA. La maestra Quirenia Rodríguez Puerto es doctora en Ciencias sobre Arte por la Universidad de La Habana y profesora titular de la Facultad de Artes y Letras. Se desempeñó como decana de dicha facultad entre los años 2017 y 2020. Actualmente es directora de formación de pregrado en la Vicerrectoría Docente de la universidad. Sus temas de investigación se centran en la estilística de la arquitectura hotelera en el Caribe y más recientemente ha profundizado en el desarrollo de la fotografía en el Caribe hispano insular. De esta línea de investigación, como resultado, tiene su tesis doctoral, Trayectorias de la luz, de la fotografía a lo fotográfico en el Caribe hispano insular. Sus publicaciones se pueden encontrar en Cuadernos Latinoamericanos, Epístemes, Anales del Caribe y Nierica. Hoy su exposición será sobre la circulación internacional del arte contemporáneo en el Caribe. Entonces tenemos un comentario que escribió nuestro compañero Alejandro Rodríguez. La inserción del Caribe en el circuito de arte contemporáneo viene dada por la creación de canales similares en la infraestructura del arte en la región. Con la creación de eventos nacionales y las experiencias primeras de macroeventos internacionales, el Caribe fue marcando su espacio en el sistema expositivo internacional. En un análisis que examina tanto ejemplos del Caribe hispano como el no hispano, la ponente de hoy nos invita a detenernos en cómo estos sucesos son evidencia de la actualización del sistema arte en nuestro contexto insular. Tiene la palabra, maestra Quirenia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, en función de los horarios de todos los que aquí nos hemos reunido. En primer lugar, quisiera agradecer a la Red Latinoamericana de Historiadores del Arte, una red que ha ido cobrando una vitalidad extraordinaria por esa fuerza joven, por esa fuerza que lo impulsa a tratar de articularnos, a tratar de construir saberes desde la historia del arte en esas conexiones regionales. Y en este sentido el Caribe pues es una motivación extraordinaria para tejer puentes, porque en sí mismo es ese ejercicio de diálogos, es ese ejercicio de confluencias que mi tutora y profesora y amiga Yolanda Wood acá presente no me dejará mentir al respecto. Gracias por acompañarnos en este encuentro, por acompañar al Caribe, es decir, trabajar en función del pensamiento caribeño tan necesario desde esa perspectiva regional, que ha sido una de los esfuerzos sistemáticos de la Academia Cubana, impulsado por justamente la profesora Yolanda Wood, y que estará cumpliendo el próximo año 40 años de trabajo sistemático a nivel de formación de pregrado y posgrado en la Universidad de La Habana. Realmente es en esa tradición donde nos hemos formado bajo su impronta, bajo esa influencia y también referente permanente en la investigación, y un poco el tema que estaremos compartiendo a modo de provocación, sin ánimos de concluir un tema que en sí mismo tiene una extraordinaria propensión hacia el desarrollo, está relacionado con esas exploraciones y sistematizaciones necesarias en torno a la circulación internacional del arte contemporáneo en el Caribe, y cómo ha sido un proceso gradual, progresivo, resultado que viene desde los años 90, en que se sistematiza y se reconoce la circulación internacional del arte en el Caribe a partir de un grupo de bienales, eventos que estaremos compartiendo, pero que también ha sido un proceso progresivo
del fortalecimiento de la institución arte, una institución que en el Caribe tiene fechas muy tardías en su configuración y que los resultados de esa gestión institucional progresivamente, de la formación de historiadores del arte, la formación de artistas en la región y el calado progresivo, la profundización de un pensamiento sobre la región ha conducido a estos proyectos, a estas miradas que están buscando construir narrativas integradoras, narrativas que trasciendan las delimitaciones convencionales de un Caribe hispano, francófono, anglófono, holandés, según esa diversidad multimetropolitana, un Caribe que también se está debatiendo entre los espacios insulares, los espacios de la cuenca Caribe o los espacios que abre la diáspora ya entonces en una dimensión geocultural y que son fundamentales para establecer las narrativas que parten eminentemente de los sujetos como esos constructos históricos y como esos constructos culturales. En este sentido, pues estaré haciendo un esfuerzo de síntesis para tratar de ajustarme a los 45 minutos de provocación, de presentación, en dos momentos, es decir, en dos tópicos esenciales. Por un lado, en un primer momento, la impronta de los fenómenos de las bienales como un fenómeno que va a tener una fuerte tradición y circulación, presencia internacional en los años, sobre todo que fragua en los años 90, pero un segundo momento donde estaremos explorando las principales exposiciones que desde el Caribe y sobre el Caribe están poniendo en circulación estas relaciones de claves artísticas y propuestas estéticas en la región, partiendo del concepto básico de una producción artística totalmente legítima, dialógica con las nociones contemporáneas, que alcanza una madurez y una vitalidad durante el siglo XX y alcanza también los planteamientos de claves analíticas propias, historiografías que comienzan a poner en valor esta producción para finales del siglo XX y a comprenderla en sus singularidades, a comprenderla en sus extraordinarias potencialidades de contemporaneidad, como las propias poéticas lo están presentando. Vamos a ir pasando la presentación que nos auxilian desde el equipo, este equipo multifacético e ideal. La primera diapositiva, vamos a ir atrás un momentico solo para llamar la atención en relación con ese Caribe como un centro de enunciación del cual se van a desdibujar los márgenes culturales de la periferia cultural y por tanto esas nociones van a trascender hacia un eje de relaciones, relaciones transterritoriales. Es un arte emergente de tendencia antihegemónica que reivindica a África, sus significados, es decir, la impronta de las diásporas antillanas en los Estados Unidos y en Europa, con una proyección internacional del arte caribeño ya en los años 90, reconocida, legitimada como parte de esa consolidación del circuito institucional y que tiene textos precedentes de marcada impronta en los referentes de la profesora Yolanda Wood y del investigador José Manuel Noceda, con una dicotomía interesante de la cual estaremos conversando entre bienalización y ferialización, que atraviesa un poco los modos de hacer y organizar las propuestas en la región, y estaremos un poco compartiendo algunas ideas en relación con esto. La recepción favorable del arte del Caribe en los circuitos internacionales, con tendencias engañosas, como siempre nos alerta la profesora Yolanda, hacia los sistemas de valores estético-artísticos de los países del sur, y un sello de signo regional que va a estar respaldado en esa vitalidad creativa y las voces críticas de circulación internacional. Con procesos que, vamos a la próxima diapositiva, que nos habla acerca
de esa impronta de la bienalización, el fenómeno de la bienalización reconocido como una práctica para finales del siglo XX en estas ciudades en vías de desarrollo, como nos advierte Néstor García Canclini en La Sociedad sin Relato, Antropología y Estética de la Inminencia, donde serán acciones que se convierten en vitrinas de divulgación, de socialización de las propuestas con una fuerte herencia de un referente eurooccidental en las bienales de Venecia y en la Documenta de Kassel, pero en el cual se inserta un modelo muy interesante que va a ser un modelo postcolonial, como es el caso de la Bienal de La Habana en su aparición en los años 80, en este circuito de relaciones de bienales que emergen en una extraordinaria diversidad como parte, insisto, de estas de estos países y ciudades en vías de desarrollo con fuertes vínculos en lo relativo al turismo, a la industria cultural y a otras prácticas asociadas con estos fenómenos y, por supuesto, el mercado del arte marcando, pautando los fenómenos de ferialización, los fenómenos de expoventa, los fenómenos asociados con el mercado como un referente de conexiones en los que inciden de una manera u otra en este contexto. Modelos que se contraponen, pero que estaremos sobre todo analizando este paradigma de las bienales, un paradigma que se diversifica de manera extraordinaria y podemos verlo en la próxima diapositiva, en la cual estaremos, es decir, se presentan un poco en ese eje de relaciones los modos en que los grandes eventos, los mega eventos con formato bienal van a estar dialogando en este contexto de la América Latina durante el siglo XX con mayor fuerza para finales de la centuria. Y es así que destacan un grupo muy significativo de eventos, de exposiciones, como la Bienal de Pintura de Santo Domingo, la temprana Bienal de Pintura, la Bienal de Jamaica, la Bienal de San Juan en Puerto Rico, desde los años 70, en correlaciones temporales con otras bienales en América Latina, y por supuesto la Bienal de La Habana como un referente imprescindible en este contexto, con un nuevo modelo, con una nueva propuesta en cómo hacer y pensar el diseño de las bienales y que estará dialogando, insisto, con una diversificación de mega exposiciones que van a articular las propuestas nacionales, territoriales o culturales en un circuito, en un entramado de relaciones para la circulación de las artes a finales del siglo XX. Pero cuando ya se llega a ese circuito, hay 3 grandes eventos en la región, en el Caribe, en las islas, que estarán construyendo narrativas de forma sistemática, y es el caso de República Dominicana con la Bienal de Pintura de Santo Domingo, el caso de Puerto Rico con la Bienal de San Juan y, por supuesto, también la incorporación, la Bienal de Jamaica y la incorporación de la Bienal de La Habana. Y en este contexto es que se insertan las prácticas contemporáneas. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, en la cual referimos la idea que concluye, que cierra, que nos pone ante el pivote de en qué contexto estamos, cuando la doctora Yolanda plantea que con estas bienales se inauguraron momentos importantes de confrontación y de diálogo entre los artistas, los críticos, los curadores del Caribe, de Latinoamérica y de más allá, porque los conceptos se fueron ampliando en términos regionales, en términos también culturales, en términos de posición ante el sistema hegemónico del arte, y todo ello van a ser potenciales reconfiguraciones al interior de los eventos con los que estaremos dialogando, es decir, presentando, por supuesto, de manera solo preliminar, porque hay mucho todavía por investigar, por hacer en esta dirección. En la próxima diapositiva, entonces, podríamos conversar en relación con una diversidad de modelos y operatorias con las que van a estar presentándose estas
ocurriendo este panorama tan diverso de mega exposiciones con alcances diferentes, algunos nacionales, en su mayoría parten de exposiciones nacionales, otros con alcances regionales, internacionales, por bloques geoeconómicos, por errancias disciplinares, y todo esto va a suponer además una diversidad de conceptos en la comprensión del Caribe, un concepto que se expande o que se contrae en función de sus referentes, y es así que es decir, van a confluir conceptos de base etnohistórica, conceptos geoculturales o una noción de circuncaribe o gran Caribe en dependencia de la configuración que esto plantea. La figura del curador será una figura imprescindible en la cual vamos a encontrar una diversidad de esquemas desde el responsable, el jefe de proyecto, el curador en jefe al frente del equipo, convocatorias a confluencias de expertos, de curadores, ya sean por representación de regiones o países como parte de estas convocatorias, o equipos curatoriales con los que estarán vinculándose u operando los proyectos. Asimismo, un carácter que va a ser selectivo, transversal, a veces temático, otras por manifestaciones, con una enorme diversidad en este sentido, y diversos modelos de organización y financiamiento, desde esquemas públicos hasta esquemas privados, y por supuesto trazando una red global de comunicación entre instituciones, agentes movilizadores del arte en los territorios insulares, coleccionistas, críticos y todo un conjunto de actores que intervienen en este contexto. Vamos entonces a conversar un poco acerca de estas principales bienales, las mega exposiciones y por supuesto las trayectorias que estos eventos van de alguna forma a transitar durante los largos periodos de presencia. Es así que la Bienal Nacional de Santo Domingo, como les decía, la de más larga data, deviene para los años 90 en la Bienal de Pintura del Caribe, Centroamérica, de Santo Domingo, posteriormente reconocida y renombrada como la Trienal Internacional del Caribe, se reconoce como la más longeva del espacio Caribe, con una tradición pictórica en la región. La Bienal del Grabado Latinoamericano y del Caribe, que para los años 90 también, los 2000, se reformula en Trienal Poligráfica de San Juan de Puerto Rico. Recientemente acaba de ocurrir, acaba de inaugurarse la más reciente Trienal Poligráfica, están expuestas todavía muchas de las piezas que conformaron la muestra. Y se trata de un evento entonces concentrado en una manifestación que para el contexto de Puerto Rico deviene una clave imprescindible, un lenguaje imprescindible dentro de su tradición identitaria y de su tradición artística. Otros eventos que nacieron como eventos nacionales, es el caso de la Bienal de Kingston, también más recientemente la Bienal de las Bahamas, las exhibiciones nacionales de las Bahamas, y que han ido derivando en una proyección internacional, en un formato bienal, u otras exposiciones igualmente recientes, como las Bienales Internacionales de Arte Contemporáneo en Martinica, la Ghetto Bienal, el Promo de Arte Contemporáneo del Caribe en Aruba. Estaremos presentando a grandes rasgos estas exposiciones en las próximas imágenes, y le pido a Judith que vayamos pasando con cierto ritmo en este sentido, de manera que la Bienal de Pintura, por supuesto, constituyó un referente imprescindible en ese contexto en los años 90, en que el arte del Caribe entra en una red de circulaciones internacionales y de legitimación en sus claves, en sus presentaciones internacionales. Pues las bienales locales, las bienales insulares, pues van a tener
un referente imprescindible y una trayectoria de obras, artistas y repertorios que estarán respaldando esta circulación. Y en el año 1992 será la Bienal de Pintura del Caribe y Centroamérica quien le da continuidad al proyecto en Santo Domingo. Marian de Tolentino nos advierte que siempre se pensó integrar artistas hermanos afines por las raíces, por la historia, por el mar que los une y que los separa, de forma tal que basándose en una manifestación específica, en este caso la pintura, se establece una red de relaciones que va a tener una dimensión de cuenca caribe y que va a explorar los diferentes territorios, en este sentido integrando no solo integrando esas tierras bañadas por el mar Caribe en las islas y en los espacios continentales. Algunas piezas, algunas obras solo para ilustrar en las próximas diapositivas lo que la Bienal de Pintura del Caribe y Centroamérica ofrece y muestra. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, de forma tal que podamos ilustrar ese proceso de transición en el cual para el año, insisto, en el año 1942, entonces cambia. Es decir, a propósito del 5º centenario del Encuentro de Culturas, estarán presentándose proyectos temáticos que empiezan a construir una propuesta curatorial, un segmento en torno al cual se van a articular las propuestas temáticas y de exposición. Será el tema el arte y el medio ambiente el motivo principal que integró esta propuesta en el año 2010, en su cambio entonces a la noción de Trienal Internacional del Caribe, en el cual uno de los elementos fundamentales estaba relacionado con la premiación, que ha sido a su vez uno de los elementos más debatidos en el formato de las bienales, la cuestión de la premiación a partir de la integración de la propuesta curatorial. Y en este sentido, se planteaba la publicación, la exhibición y la beca de creación como parte de los premios que estarían, es decir, que formaron parte de la primera Trienal Internacional del Caribe. Imágenes, es decir, propuestas que en la próxima diapositiva vamos a seguir ampliando. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, Judy, con los modos de las propuestas, las obras que formaron parte de esta trienal, piezas que van a ocupar desde los formatos tradicionales hasta la instalación, hasta el despliegue espacial de las piezas como parte del repertorio, con artistas de muy diversas procedencias, solo como botón de muestra, artistas de Puerto Rico, de República Dominicana, de Aruba, y que conformaron pues la propuesta de un Caribe que, insisto, está hablando de esas tierras bañadas por el mar Caribe como un criterio ordenador, articulador, desde las nociones que se ampliaban también en las manifestaciones artísticas que formaban parte de la exposición. En la próxima diapositiva, entonces, vamos a ilustrar rápidamente, y te pido, Judy, que vayamos pasando con un poquito más de celeridad, la Bienal de Grabado Latinoamericano, que va a estar auspiciada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña y que también nace con el concepto, con el criterio de premio. Se realizan varias exposiciones, por supuesto, como parte de la muestra central, pero dos de ellas imprescindibles, una a un artista puertorriqueño y otra a un artista extranjero, latinoamericano o caribeño, que en la manifestación, que en el grabado estuviera fuera de relevancia. Noten que se mantiene la lógica de una manifestación como un criterio articulador de la propuesta, y el principal objetivo que se planteaba la Bienal de Grabado Latinoamericano era el intercambio entre los pueblos desde la cultura, desde la gráfica como un medio de expresión y de comunicación entre los pueblos. Esta Bienal de Grabado, ya entonces en la próxima diapositiva, estará
dialogando, es decir, acá algunas carátulas de las portadas de cubierta que tuvieron la presencia, la impronta de maestros de la gráfica puertorriqueña, como es el caso de Lorenzo Mar, y que estuvo acompañando el proyecto de las bienales de grabado latinoamericano, que establecieron relaciones muy interesantes entre los principales enclaves de la gráfica regional, cómo serán los vínculos con México, con Colombia y, por supuesto, Puerto Rico. En la próxima imagen, para seguir argumentando, ejemplificando estas relaciones, en la próxima imagen, entonces, vamos a estar compartiendo en relación con las transiciones, es decir, la transformación que experimenta la Bienal de la Gráfica en trienal poligráfica, donde el concepto de la gráfica en sí mismo se amplía, como las prácticas artísticas se diversifican, alcanzan una diversidad de lenguajes, formatos, modos de expresión. También el Instituto de Cultura va pasando por avatares económicos que conducen al replanteamiento del evento de bienal en trienal. Y será así que se plantea tópicos, criterios curatoriales, ya no un evento de participación y premiación, sino un criterio curado, un criterio de selección, donde las temáticas van a ir variando, en este caso la gráfica como práctica artística contemporánea, bajo el concepto de las transmigraciones. Fíjense, les fui poniendo algunos datos que ayuden a orientar las búsquedas posteriores en estos temas relacionados con el equipo curatorial, con las figuras que van a estar acompañando estos mega eventos. Y en la próxima diapositiva, entonces, estaremos solo comentando en relación con la manera en que ha ido modificándose, se ha ido evolucionando las búsquedas temáticas y sobre todo la experimentación con la diversificación de los soportes de la gráfica como un referente fundamental dentro de los criterios curatoriales de la trienal. El papel como materia prima, The Hive, imágenes desplazadas, imágenes en el espacio, con la concurrencia de curadores extranjeros o curadores del Caribe, curadores locales, puertorriqueños, y que van a estar intercambiando en un ejercicio de reflexión permanente sobre la gráfica en estas propuestas. La próxima imagen, entonces, nos trae solo como referente, como ejemplificación, la Bienal de Kingston, insisto, que nace de una bienal, de una exposición nacional, tuvo su origen en el año 77. Hay poca información sobre esta bienal en la web, hay algunos catálogos que van recuperando estas cartografías y les traigo un ejemplo semejante desde esta misma lógica, pero desfasado en el tiempo, es decir, con una mediación temporal entre uno y otro, de las National Gallery de las Bahamas, que a partir del año 2003 recupera esta lógica de exposiciones nacionales con la que nació la Bienal de Kingston y va evolucionando en una dirección progresiva en este sentido de legitimación nacional y de proyección internacional del arte en este caso en las Bahamas y también, por supuesto, la propuesta en la Bienal de Kingston. Para entonces dar paso en la próxima imagen al referente de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo en Martinica. Una propuesta cuya primera edición estuvo curada, organizada por Osman Sow, y que se plantea la relación entre la literatura y las artes visuales como un concepto fundamental en la propuesta curatorial del evento, de la Bienal. Con la figura bienal, además, propone una relación, un diálogo fecundo entre disciplinas artísticas que nacen a propósito del centenario del natalicio de M.S. Ser, una figura fundamental en la literatura y el pensamiento caribeño, particularmente
para Martinica y que va a ser el motivo de convocatoria para el nacimiento de este evento. Les voy dejando algunos enlaces a través de los cuales pueden acceder a mucha más información. Lo verán en todas las diapositivas, de manera que si desean ampliar estos datos, la información, seguir profundizando, pues podemos ahí tener algunas ventanas. Y ejemplos de cómo convivieron, cómo se registran y preservan algunos de estas exposiciones para los cuales ya el catálogo físico no siempre es una opción y hay que empezar a reconfigurarlo a través de las muestras que van quedando, las huellas que van quedando en las noticias, en la web, en los sitios web, y piezas como, por ejemplo, las de Carlos Esteves, cubano, expuesto en Fort-de-France, en la biblioteca, el cuaderno de notas volantes, cuales va tomando, es decir, cobra vida, se transforma en vuelo, abre vuelo, todo un conjunto de referencias asociadas a las investigaciones sobre los sujetos, el hombre negro, que resultan de particular interés para Carlos Esteves. En otras imágenes, otros artistas, como es el caso de Inés de Tolentino, la artista dominicana radicada en Francia, exposiciones que van a estar ocurriendo al interior en espacios cerrados, pero también en la activación de espacios públicos o espacios con esas cargas simbólicas del pasado, de la historia, como un elemento fundamental también de esa relación pública con el arte. Y en una próxima imagen, pues, podremos ilustrar una tercera propuesta. Hay muchas más que, insisto, hay que seguir sistematizando al respecto. La obra Transporter del jamaicano Charles Campbell, que que conformó el pabellón internacional de la Bienal, en la sede del pabellón internacional de la Bienal. Los próximos encuentros vamos a estar comentando el referente imprescindible de la Ghetto Bienal. La Bienal en Haití, bienal que organiza como eje como centro fundamental el grupo Atis Resistance y que vive, es decir, pervive en la memoria, en el registro a partir de su sitio web acá referido, una Ghetto Bienal que se plantea una inserción, una transformación comunitaria, que se convoca a los artistas a formar parte, la convocan artistas, un grupo de artistas con una proyección de visibilizar su cultura, es decir, darle toda una dimensión, una circulación internacional a las obras, es decir, al arte haitiano, y que desde el año 2009 están convocando la Ghetto Bienal como un sitio de encuentro para el arte de transformación, para el arte de acción en las comunidades. Y fíjense cómo las propias imágenes nos van llevando no solo a obras emplazadas con los modos convencionales, sino también grupos de trabajo, acciones colectivas, intervenciones que van implicando una dinámica de entrevistas con recursos que hablan acerca de la memoria, de las búsquedas antropológicas, los modos, las acciones sociológicas de intervención de las comunidades, porque uno de los referentes fundamentales consiste en invitar a los artistas a compartir 2-3 semanas de vida y trabajo en Haití, en Puerto Príncipe, para desde ahí hacer la propuesta de obra con la cual se va a llevar, se expone y se presenta como parte de la Bienal. En la próxima imagen pueden encontrar solo algunas piezas de los diferentes encuentros, un conjunto y toda la intervención en espacios públicos, la participación
colectiva que proponen las piezas, hay obras que se convierten o momentos en que esas obras que van indagando en el público, en las sensaciones, en las ideas, después se revierten en productos audiovisuales y después se revierten en presentaciones colectivas a modo de gran foro de presentación de cine al aire libre y está ocurriendo. La Bienal se convierte en un escenario para transformar la vida cotidiana en Puerto Príncipe en las diferentes ediciones que ha estado ocurriendo. Vamos a la próxima imagen, donde entonces estaremos presentando brevemente el encuentro, la primera Bienal, Bienal Arte Contemporáneo del Caribe en Aruba. Una bienal, en primer lugar, un encuentro que ya entonces pone en cuestionamiento el término bienal como un elemento que fíjense que en el enunciado en Promo Encuentro ya va a plantear una relación de encuentros que no necesariamente siguen los códigos del formato bienal, de las grandes exposiciones, sino que va a establecer una nómina más selecta, una nómina en la cual se van a plantear ejercicios de relación históricas, teóricas, artísticas de gran utilidad. Álida Martínez, artista, también gestora, organizadora cultural de Aruba, pues fue una de las figuras fundamentales en esta propuesta que no ha tenido otras continuidades, es decir, otros encuentros, pero que en las próximas imágenes vamos a encontrar algunos referentes de esos criterios curatoriales con los que nació la propuesta de Aruba. El propio José Manuel Noceda nos comenta que con anclaje en la memoria colonial de las Antillas, el interés específico recayó en mapear diferentes zonas de la escena visual. También en analizar cómo se estaban construyendo las relaciones del Caribe con los escenarios globales, la posible contribución de sus artistas a una mayor conexión con otros territorios culturales. En una isla como Aruba, con nexos históricos en dirección a Holanda, es decir, en dirección a la antigua metrópolis, fue un ejercicio de reajuste de los ejes de conectividad hacia el Caribe. Su espacio geocultural natural, intensificando las relaciones y los vínculos existentes con el medio artístico e intelectual de sus vecinos más cercanos. Y por tanto fue una propuesta que intentó fragmentar, es decir, de construir las fragmentaciones históricas y culturales en la región a partir desde un punto de enunciación, en este caso desde el propio ejercicio de Aruba y en su eje de conexiones y desconexiones regionales que formaban parte de la experiencia cultural en el país. En la próxima imagen, entonces, se pueden observar algunos artistas que formaron parte de esta nómina. Un artista muy conocido, Jean-François Boclet, martiniqueño, de origen, con una obra que trabaja la relación con ese pasado, con el pasado colonial, con la impronta de la trata humana, de la trata de sujetos esclavizados durante los siglos XVII al XIX y que utiliza la relación de los códigos que mantienen, que perviven como elementos de colonialidad en ese ejercicio cotidiano de vivir la condición de sujeto antillano y de hombre, de sujeto racializado. Particularmente el plátano como un elemento de la cultura insular, de esas numerosas referentes de la industria bananera que pueblan los paisajes, que definen al Caribe. Y fíjense cómo se llama, la obra la titula Poética Bananera y está en una incisión de un plátano dentro de esa instalación, esa figura humana hecha de plátanos en sí mismo como parte del trabajo deshumanizado de numerosas poblaciones africanas, pero también culíes, también chinas, que van a compartir los derroteros históricos de la naturaleza de un trabajo forzado en la región.
Y esas relaciones, insisto, que con la contemporaneidad comienzan a tejer en una coordenada de memoria y en una coordenada de pasado y presente que está en su obra. En las próximas imágenes, solo para ilustrarles que además fue un encuentro, que se proyectó en función del espacio público, de obras de muy diverso formato y alcance, piezas que van a apelar a todo un universo de la guerra, pero también que van a apelar al universo de los más medias, de la cultura de masas, y en la próxima imagen pueden encontrar algunos referentes en este sentido, y toda una conexión lúdica entre el arte y los espacios y los modos de habitar estas piezas en aras de establecer una interacción entre el público y la obra, que era uno de los intereses importantes declarados del equipo curatorial para este proyecto. En la próxima imagen, entonces, quisiera detenerme en un ejercicio de ampliación de este circuito de exposiciones que van a hablar desde el Caribe y también sobre el Caribe. Por un lado, vamos a estar ya compartimos toda esta noción de los mega exposiciones, de las bienales, de las matrices y operatorias fundamentales de estos proyectos, pero esos proyectos se complementan con un panorama muy dinámico de exposiciones individuales a nivel de artistas, grupales y colectivas, nacionales, pero también de construcción de un discurso regional en el cual los puntos de enunciación van a estar en las islas del Caribe, pero también en otros múltiples espacios y ubicaciones a nivel global. Porque el Caribe se convierte entonces en un discurso, sí, puedes pasar a la próxima, en un discurso, en un laboratorio de reflexión global. Y es así que, apoyándome en la sistematización de la profesora Yolanda Wood, pues podemos encontrar, en el texto que ya les compartía previamente, un grupo de exposiciones que van a ser determinantes para fraguar ese escenario de circulación y de compartir nociones, sentimientos, sensaciones sobre el Caribe. En primer lugar, desde muy temprano, el Festival de las Artes de Guadalupe, exposiciones que se fueron organizando también desde Francia, una nueva mirada al Caribe, en Curazao, por ejemplo, a propósito de la Comisión Nacional de la UNESCO, de las Antillas Holandesas, la exposición Caribart, la exposición sobre el Caribe, que va a integrar la documenta de Kassel en Alemania, y el llamado de atención acerca de que se trata de una mirada exótica del arte haitiano orientado a lo naif. Aprovecho para comentar que se le estoy localizando este catálogo en este momento para tratar de explorar un poco más en esta exposición del Caribe en Documenta, en aras de ir completando ese mapa y poder seguir profundizando en Caribbean Visions, que va a ser una exposición relevante en la región, ya entonces en un polo que comienza a emerger con una fuerza considerable, el caso de la Florida, los Estados Unidos. Otras exposiciones como Caribe Insular, Exclusión, Fragmentación y Paraíso, que van a tener como sede a París, también a Berlín, o la Carifesta, el Caribbean Festival of Visual Arts, donde que se realiza en Perú, en Barbados, la colaboración de diferentes islas. En este sentido, en el año cierre la década, en el año 1999, exposiciones que concentran Centro del Caribe, una historia en blanco en Costa Rica, África en América, el tema África comienza a aparecer como una fuerza determinante en la construcción de estos discursos, también en España, y al encuentro con los otros, nuevamente
en Kassel como una de las como otra de las exposiciones que ponen en circulación los circuitos caribeños en el panorama de exposiciones internacionales en Caribe o fuera de él, pero mirando el tópico Caribe. Y en la década de los 90 se convierte en la plataforma de lanzamiento en la región, insisto, con el trabajo de sistemática, de promoción, divulgación, legitimación de los artistas del Caribe en exposiciones o grandes megaeventos como va a ser la Bienal de La Habana, que se en una plataforma de lanzamiento para el arte en la región, se complementa con otras exposiciones que en el año 2000 inician una nueva y una nueva cartografía pendiente de exploración, pendiente de sistematizaciones, pendiente de seguir profundizando en ella, y que inicia con una exposición muy destacada, en este caso Mitos en el Caribe, en la Casa de las Américas, curada por Ivonne Muñiz, con una nueva reflexión en torno a la impronta de lo mítico en el arte del Caribe. Esta exposición, que además fue su tesis de maestría, estuvo estrechamente vinculada a la colección Casa de las Américas, y que estableció un pivote, un inicio de centuria para el Caribe, que se complementa con otras exposiciones como Identities, Artists of Latin America and Caribbean en Francia, Caribbean Realities, Roots and Roots en los Estados Unidos, la exposición Latitude, es decir, Latitudes, Tierra del Mundo, que itineró, comisariada por Regine Cousin, y que itineró por varios países de la región, entre el Caribe y también diferentes escenarios como, por supuesto, su exposición en Francia. Y en el 2013, Caribbean Crossroads of the World, el Caribe, una encrucijada del mundo, convocado por el Museo del Barrio. En el 2023, Forecast Forum, Art in the Caribbean Diaspora, que va a ser también una propuesta que coloca al Caribe en ese eje de relaciones de las exposiciones internacionales, o más recientemente un 2024 que ha tenido una intensidad interesante, significativa, con propuestas como La Orilla, La Marea, La Corriente, un Caribe oceánico en la Feria de Arco Madrid, Surrealism and Us, una reflexión sobre el Caribe y la diáspora africana desde 1940, o más recientemente, El tiempo de todavía, apuntes desde las artes visuales en el Caribe, organizado por el Centro Cultural León Jiménez. De algunas de estas exposiciones no he encontrado más aún, es decir, una abundante información, por tanto me voy a concentrar sobre todo, aquí les fui listando los hallazgos a partir de las búsquedas bibliográficas, pero me voy a concentrar en las últimas, 2023, 2024, y por supuesto Caribbean Crossroads, que es un paradigma de las exposiciones en el arte contemporáneo. En la próxima diapositiva podemos entonces abordar este proceso como una proyección internacional del arte contemporáneo, nos advierte la profesora Yolanda Wood, que tuvo su génesis en acontecimientos regionales de gran trascendencia y que dialogó con ellos mediante un circuito de exposiciones y bienales que van a estar interactuando, que van a estar complementando un mapa de circulaciones y cartografías del arte regional. Y por tanto, en las próximas imágenes estaremos observando algunas de estas propuestas, carátulas, imágenes que a modo de compendio están ahí reflejadas, que van a ilustrar numerosas exposiciones que, insisto, conforman ese panorama. Vamos a la próxima diapositiva para adentrarnos en la exposición Caribbean Roads of the World, una percepción del Caribe como un entrecruzamiento con
sitio de cruces históricos, como ha sido justamente un sitio de confluencias, y nos advierte y enfatiza la propia investigadora en ese eje de conexiones que el Caribe tiene como una misión, como una condición esencial desde su eje de relación internacional, desde tiempos históricos hasta la actualidad. Y esta exposición, Caribbean Crossroads, convocada por el Museo del Barrio, en la próxima diapositiva tenemos una mayor información en relación con esta propuesta, integró la participación de 3 principales instituciones. En este caso, el Museo del Barrio, que fue la institución líder organizadora del encuentro, Queens Museum of Art y el Studio Museum de Harlem. Estas 3 instituciones integraron también sus colecciones para organizar el encuentro. Y por tanto, el proyecto curatorial va a presentar una evolución estética del arte caribeño a lo largo de los últimos 400 años. Una exposición muy ambiciosa, con un catálogo extraordinario, que los invito a buscarlo. Convocada, como director general del proyecto, estuvo el graduado de Historia del Arte de la Universidad de La Habana, Elvis Fuente, que trabajó con la profesora Yolanda durante muchos años también en su formación, y que integró más de 500 obras del tesauro de estas 3 colecciones. La exposición organizó los ejes curatoriales en 5 grandes principios: actos patrióticos, las naciones fluidas, el reino, es decir, kingdoms of this world, reinos de este mundo, parafraseando el título creo yo, de la obra de Alejo Carpentier, El reino de este mundo, Shades of History, las zonas, las sombras de la historia, y la tierra de esa periferia, de ese espacio fuera de la ley, como elementos fundamentales que los propios los propios curadores, a partir de la información que se refiere en textos críticos y en el sitio web de las instituciones, organizan, argumentan que se trataba del primer núcleo de un estudio del papel de la cultura criolla en esa configuración de los discursos nacionales. Recuerdan artistas, intelectuales que se enfrentan a la estética tradicional de herencia indígena. Un segundo núcleo que va a examinar la complejidad de la realidad geopolítica de una región integrada por la suma de donde fuerzas humanas y naturales interactúan entre sí. Es decir, los reinos de este mundo, por su lado, hace eco de la increíble variedad de sistemas visuales, idiomas, culturas, religiones que conviven en el Caribe, mientras que los últimos 2 tópicos repasan la importancia que se le otorga a la noción de raza en la historia y la cultura visual. El último, entonces, insiste en esta condición, en esta visión del Caribe como un espacio utópico de placer, de recreación, de escenarios, es decir, de actividades ilícitas, y por tanto de remeda estos mitos fundacionales, estas imágenes estereotipadas que han conformado también las narrativas sobre el Caribe, y que se reactivan sucesivamente a partir de diferentes códigos de la publicidad, de la industria del turismo u otras percepciones en torno a ello. Y por tanto, la exposición, en la próxima diapositiva, vamos a conversar acerca de otro de los proyectos, en este caso, Forecast Form, Art in the Caribbean Diaspora, desde los años 90 hasta nuestros días, una propuesta de Carla Acevedo Yates como curadora principal, en equipo con Iris Colburn en la asistencia curatorial, y emplazada a una exposición que ocupó su sitio en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, con una nómina muy diversa. Es decir, una nómina que acá les traigo la lista para búsquedas posteriores en este sentido, estudios de mayor profundidad en este sentido, y que van a ilustrar una diversidad de enunciados, de enfoques en el acercamiento
hacia la relación de la noción de caribeñidad en los artistas de los espacios de diásporas. Y es un elemento interesante cómo se van aglutinando también en este sentido las narrativas en torno a las diásporas. En la próxima imagen podremos ilustrar algunas piezas y haciendo uso de la información que en la página web se preserva. Y vamos a pasar a la próxima, Judith, donde bueno, quería llegar a las imágenes, pero lo más importante es que en este sentido es una propuesta que trata de extenderse de sus fronteras. Por favor, ve atrás para hacer el comentario de las propuestas curatoriales que van a intentar desafiar las nociones de representación, identidad y lugar. En este sentido, presenta desde el título una condición en la cual asume la condición de que el Caribe inauguró el mundo moderno y que las formas y sus estéticas nos permiten analizar las historias, las fuerzas que moldean el mundo contemporáneo desde la emancipación hasta el colonialismo y el cambio climático, con un conjunto de ejes también con núcleos curatoriales que se centran en los conceptos de territorios, ritmos, intercambio, creación de imágenes, paisaje y rastros. Pueden ampliar la información, pueden seguir profundizando en estos núcleos. Vamos a ver solo algunas imágenes que ya Judith nos iba adelantando, como la obra de la cubana María Magdalena Campos Pons, la obra Sugar, que apela justamente a ese referente del azúcar y toda la relación del ambiente, del paisaje plantador del azúcar, ya no con su condición de dulzura asociada al consumo, sino con toda la violencia epistémica que estuvo detrás de esa producción extractivista del azúcar en la región. Es decir, otras piezas. Fíjense que estamos hablando de instalaciones, de obras lumínicas, que juegan con los elementos de la publicidad, como va a ser esta de Tavares Strachan, u otras que apelan al videoarte en las próximas imágenes, o a emplazamientos a partir de estas banderas de Marton Robinson, tituladas El Negro en Costa Rica, y que establece toda una relación entre los elementos cristianos, las figuras simbólicas de protección del migrante y las prácticas de herencia africana en la región. Las explicaciones, es decir, el sitio web es muy exhaustivo en el registro del emplazamiento de la obra, también en las argumentaciones que el propio grupo curatorial propuso como parte de este encuentro, de esta exposición. Y en la próxima imagen, fíjense cómo utilizan la pizarra, la tiza. La próxima imagen corresponde a Chris Cossier, artista que en los últimos años está trabajando en relación con el extractivismo, es decir, las nociones de extractivismo, en este caso del petróleo, de los recursos naturales, y presenta un video y se le utiliza la fotografía y el registro en video de esta especie de performance donde un hombre al estilo cowboy comienza a darle vuelta a la manguera a través de la cual se sirve el combustible en los diferentes garajes o sitios de autos. Y en esa relación en el cual el traje apela a una gestión económica, está apelando a un rol en este sentido de cuello blanco, de gestión ser asociado también al mercado y a los modos de consumo y de dilapidar los recursos naturales en el territorio. Las próximas imágenes, bueno, acá las explicaciones que corresponden al video Gasman y toda la referencia del artista que también la conecta con las migraciones históricas, con la violencia contra los cuerpos racializados y toda esta relación extractivista de la región. En la próxima imagen, entonces, vamos a ver a Maxime Denis,
artista haitiano, de origen haitiano, cuya obra apela, es decir, utiliza las referencias del videoarte, la instalación, códigos que siempre están muy conectados con las referencias a las cruces, esas cruces ya sea conformadas con televisores u otras piezas que ensambladas generan una gran instalación y que en su contexto también nos hacen pensar en el Barón Samedi, nos hace pensar en la cultura vodú, nos hace pensar en toda la relación de base que está en el contexto cultural de estas obras. Particularmente en esta pieza registra a partir de imágenes que construyen o que intentan recrear la impronta del huracán Jane, el desastre, la destrucción de este huracán en el año 2004 y en el cual nuevamente reconoce la impronta del Loa, la impronta del Barón Samedi en el ambiente. Y ya casi para ir concluyendo, porque el tiempo se nos ha agotado, La orilla, la marea, la corriente, una exposición muy reciente que estuvo en la Feria Arco Madrid, una exposición que se curó a partir de las nóminas de artistas del conjunto de galerías caribeñas que participaron en Estados Unidos, pero que tienen colecciones y artistas del Caribe que participaron en la Feria Arco Madrid, curada por la dominicana Sara Herman, también graduada de Historia del Arte, también de la Universidad de La Habana, y Carla Acevedo Yates, a quien encontramos en la exposición anterior y formó parte de este circuito de exposición en el caso de la Feria de Arco Madrid, y ahora les voy a dar algunas imágenes, pero quería comentarles los conceptos con los cuales articularon esta propuesta, donde las curadoras declaran: el Caribe no es un mar, es oceánico, es decir, no es solo un mar, es un océano. Abordar el Caribe como ese océano implica refutar su condición insular, es decir, su fragmentación y su desconexión, para acercarse a una dimensión continental y reticular. Las corrientes marítimas abren hacia el Atlántico otras brechas generadas por nuestra especie y lo conectaron indisolublemente al Pacífico. Esta condición continental del Caribe pone en relieve las relaciones coloniales que los archipiélagos tienen con los continentes, los vientos alisios que facilitaron la expansión colonial y las corrientes terrestres y subterráneas que facilitan el movimiento humano y no humano. En ese eje de relaciones donde vamos a estar fluyendo, conectándonos, moviéndonos de forma sinuosa en la propuesta que hicieron las curadoras. Aquí tienen el mapa, miren cómo de manera caótica, laberíntica, caprichosa, van generando la circulación en la ruptura de ese cubo blanco, de esa exposición lineal, para generar un movimiento de entradas y salidas de sitios inconexos, de sitios de cierre o de conexiones intermedias que conducen a nuevos caminos y te establecen otra linealidad. Y de esta forma se presentaron las piezas, insisto, que conformaron las colecciones. También en la página web van a encontrar todas las galerías que dieron, que nutrieron la exposición en este momento. Hay más imágenes de la exposición. Fíjense algunas vistas de cómo fueron quedando las piezas y esa narrativa caprichosa, esa narrativa de búsquedas y encuentros, desencuentros a la que nos obliga la propia museografía, el propio emplazamiento de las piezas. Y en la última imagen, en relación con en la próxima diapositiva, vamos a ver, creo que ya es la última, sobre la Feria de Arco Madrid. Bueno, ya en efecto, solo una propuesta que por su diversidad la traigo acá, también en su condición reciente, surrealismo y nosotros, en una reflexión sobre el surrealismo como una reelaboración de las propuestas modernas, como un replanteamiento de las corrientes modernas en el arte, de la modernidad en el arte, como un replanteamiento de esos códigos desde, es decir, a propósito del texto de Suzanne Césaire, desde la obra
desde obras desde los años 40 hasta la contemporaneidad. En sí mismo va a estar explorando la relación entre el Caribe y los artistas negros, la interpretación o reinterpretación de los movimientos modernos y, por supuesto, en una reflexión bastante ecléctica en este sentido, que también requeriría una mirada más detenida en torno al alcance, conceptos curatoriales, logros o no de esta exposición. Vamos a la próxima imagen. Aquí les traigo la nómina de artistas. En la próxima diapositiva lo podrán encontrar. Fíjense que hay una diversidad de manifestaciones, todas confluyendo ahí, desde las convencionales hasta las más contemporáneas, las más experimentales. Y en la próxima imagen, entonces, la relación, bueno, en la imagen anterior, la relación de artistas, donde van a confluir, les comento rápido, artistas artistas pensados desde las lógicas de las artes visuales, pero también escritores, también como es el caso de M.C. Ser, también vamos a encontrar diferentes referentes culturales en esta propuesta, Roberto Mata, el latinoamericano, Roberto Mata, u otros autores que forman parte de esta selección, insisto, bastante ambiciosa y ecléctica en su selección. Vamos a la última exposición que estaremos comentando, que es la muestra Todavía en Activo. Se puede consultar el tiempo de Todavía, apuntes desde las artes visuales en el Caribe entre 1984 y el 2003. Una exposición que reúne en la República Dominicana 106 obras, 85 artistas, 13 países de la región, manifestaciones muy diversas, perspectivas poliédricas como el género, la raza, las identidades, los cuerpos, la espiritualidad, y que se configura desde la colección apoyándose en la colección del Centro León Jiménez como una de las colecciones que están apostando por la construcción de una narrativa caribeña. En la próxima imagen podemos ver cómo en línea se presenta ese mapa interactivo de relaciones, de búsquedas para el internauta que puede avanzar en la exposición de manera selectiva, buscando autores e islas, autores y pertenencias a las islas, y que construye una relación de un tiempo de todavía que refiere los vínculos con este pensamiento antropológico y también literario de Marcio Veloz Mayolo, en el cual la relación del Caribe es una cultura, una referencia en el libro La Mosca Soldado, una referencia de culturas de todavía, culturas que están en construcción, culturas que están en permanente reflexión, reformulación, en la vitalidad que se convierte prácticamente en una erupción volcánica de diversidades y de reformulaciones sucesivas. Y es así que ya entonces, en un último momento, en una última diapo, quiero comentar brevemente algunas provocaciones finales que no son conclusiones. Ideas desde la cual se plantea que la circulación internacional del arte del Caribe se expresa todavía hoy en planos contradictorios de reflexión y modelos epistémicos, que las trayectorias visuales del arte regional ha sido el resultado de la consolidación de un sistema institucional en las islas, en sus enclaves diaspóricos y, por supuesto, sus conexiones globales. Se trata de un campo de reflexión pendiente de estudios sistémicos que sigamos profundizando desde enfoques decoloniales que articulen ese sistema de exhibiciones nacionales, locales y regionales. Destaca además la importancia del archivo y las colecciones artísticas o documentales como registro para las investigaciones científicas sobre el Caribe, porque también tenemos que reconstruir la historia, es decir, también tenemos que sistematizar la historia, y solo con sistemas de archivos, colecciones que nos permitan esa memoria, esa vuelta al pasado, lo podemos hacer. Revela la pertinencia de colecciones digitales
es decir, la urgencia, la necesidad de colecciones digitales con criterios de acceso abierto para una búsqueda de fuentes y, por supuesto, continuar diluyendo las fragmentaciones históricas de esa relación de un Caribe etnolingüístico que nos separa por lenguas entre el español, el francés y el inglés. Y, por supuesto, respalda el papel determinante de los graduados de Historia del Arte como sujetos conscientes de ese rol transformador en la construcción de memorias y futuros para los estudios sobre el Caribe. Hasta aquí lo que tenía preparado, la bibliografía básica a partir de la selección que les he ido presentando en la propia propuesta, en la presentación y bueno, pues el debate, abierta a las preguntas, al intercambio, pero sobre todo a la provocación de seguir trabajando y seguir configurando este mapa que requiere de muchas manos y de muchos historiadores del arte. Muchísimas gracias. Wow, muchísimas gracias, maestra Kyrenia. Me encantó su exposición. Ahora, yo quiero darle la bienvenida y las gracias por estar a la maestra Yolanda Wood, que se quedó todo el tiempo con nosotros. Y tengo 2 preguntas para usted, maestra Kyrenia. Ay, Dios. Antes de empezar la ronda de preguntas. Maestra, ¿qué elemento del arte caribe cree usted que es el más atractivo para el mercado del arte internacional? A ver, ¿qué elemento? No hay un único elemento. Hay varios, creo que hay varios elementos. Primero, la extraordinaria contemporaneidad del arte del Caribe, en todas sus épocas, en todos sus tiempos. Pero también, y eso ha sido uno de los elementos que ha permitido no es descubrimiento, sino deslumbramiento de los circuitos internacionales con el arte del Caribe. Permite argumentar, entender cómo la entrada de ese arte del Caribe en los años 90 entra en una perfecta coherencia con lo que en términos de posmodernidad se estaba reflexionando en materia de arte y con las búsquedas más experimentales y novedosas que estaban ocurriendo en el circuito artístico internacional. Pero también ha derivado en múltiples etiquetas. El arte del Caribe ha ido derivando en esta noción de estereotipos que siempre está pesando como parte de los referentes, de las miradas contradictorias y de la necesidad de esos interlocutores inteligentes y activos en relación con el arte. Van pesando numerosas etiquetas de lo popular, de lo naif, ya sea en pintura, ya sea en otras manifestaciones, pero también conectado estrechamente con esas industrias culturales, con esas imágenes de feria, con esos espacios de mercado asociados al turismo, que también van transfigurando, que van diversificando los modos de apropiación de códigos que nacen de una relación popular, de una relación de cultura popular, no necesariamente profesional, pero que van derivando en elementos iconográficos seriados en producción para el mercado y empiezan a vaciarse de sentidos o a reconfigurarse en otros sentidos. Pero esos son algunos de los elementos con los cuales el mercado de arte de alguna forma está conduciendo o deformando los modos de circulación. Son los retos del mercado. En algunas de las últimas exposiciones, si se fijan, se generaron a partir de colecciones que parten ya entonces de un proceso curado, de un criterio de selección, y luego entonces la exposición encima de ese proceso de selección curatorial, de colección, ¿no? de preservación, y van a dar caminos diferentes, va a dar soluciones diferentes. Pero el fenómeno incluso de las
de las ferias. El fenómeno del arte es un fenómeno, del mercado de arte es un fenómeno transversal, es un proceso transversal a toda la creación, y dentro de las propias lógicas de las ferias, pues va a ser va a tener un peso extraordinario dentro del diseño de estas ferias. Perfecto. Yo tenía otra pregunta, pero creo que ya usted la ha respondido, así que haré otra. ¿Cuál es el papel del realismo mágico en el arte del Caribe? ¿Es un elemento que forma un atractivo para el mercado del arte internacional? Yo lo veo como una esencia, no solo como un recurso comercializable. Es una fuerza motriz, es una fuerza movilizadora, es una fuerza creativa, que deriva en productos diferentes, en soluciones diferentes. Algunas para esquemas de circulación que entendemos como arte, otras para esquemas de circulación que tal vez entendemos como ferias artesanales o de otro perfil. Pero esa relación con lo mítico, esa dimensión de un mundo mágico religioso dentro de la propia práctica y la experiencia vital del sujeto caribeño es determinante para la construcción de idiosincrasias e identidades que trascienden por mucho los espacios, las fronteras, los límites insulares o continentales. Excelente. Bueno, creo que podemos abrir la ronda de preguntas. ¿Hay alguno de los participantes que quiera comentar o preguntar algo en particular? Tienen la palabra. No veo a nadie. Judith, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Sí, me causa mucha curiosidad, Kerenia, y buenas tardes a todos. El punto de inflexión que usted propone de los 90, creo que fue un poquito más atrás también, tipo 40, donde el arte del Caribe entonces toma este impulso que nos lleva no solamente a nuevas creaciones, sino también como a ampliarnos hacia esos espacios. Y me da curiosidad el saber, desde su punto de vista como investigadora de todo esto, ¿qué usted cree que pudo haber gestado esta explosión de parte nuestra como desde el Caribe? ¿Qué pudo haber sido esa semillita, esa chispa, que entonces sí logró que se diversificara tanto el arte como los espacios en los que el Caribe se iba a presentar? Bueno, ¿qué es la semilla? La semilla la gestaron siglos de cultura, siglos de cultura y de evolución, es decir, de búsquedas creativas, narrativas, pictóricas, de definiciones, porque el arte en la región, como saben, tiene un fuerte vínculo con los modos de definición del sujeto caribeño, de reflexión sobre el lugar en el mundo, el papel en el mundo, no solo desde una reflexión filosófica existencial, sino desde las claves culturales que nos singularizan y que de alguna forma ponen en solfa los criterios eurooccidentales para entender el arte y la cultura. Y por tanto, esa recolocación del sujeto caribeño, del arte caribeño, en un esquema global, habla de una posición contrahegemónica que conduce a una práctica artística heterodoxa, es decir, que va a ser diversa, que va a ser crítica, que va a ser plural, que va a estar abierta a experimentaciones y modos de permearse en muy diversos formatos y modos de lenguajes, modos de hacer. Y esa condición será esa experimentación del arte contemporáneo el que encuentra el momento de sincronización con los modos de comprender el arte para finales del siglo XX. Es decir, será en este punto de correlaciones donde el arte contemporáneo, el Caribe creo que ha sido posmoderno siempre.
nos lo dice Yolanda en sus clases, que es decir, no podemos construir los tiempos históricos solo desde procesos lineales, sino que el recurso de la simulación, el clandestinaje y el cimarronaje, ¿qué son sino recursos de simulación? Recursos que el arte contemporáneo, que el arte posmoderno se plantea como un ejercicio, como un elemento intertextual, como un elemento de citas y reflexiones y autocitas y búsquedas en su propio devenir. Y por tanto, esas relaciones van a encontrar es decir, un campo fértil para desde las claves de comprensión del arte internacional en la segunda mitad del siglo XX. Y un contexto que en términos institucionales al interior del Caribe se va consolidando a partir de algo que ocurre de forma tardía en la región, pero que ocurre en la primera mitad del siglo XX, los años 40 y 50, formación escuelas de arte que van a ser la configuración de ese circuito institucional del arte a partir también de la aparición de las galerías, de lo que también se denominan como museos. Las National Gallery tienen la función de preservación de las colecciones y de las trayectorias de cada uno de los países, por tanto tiene función de museo nacional y por tanto esa configuración del circuito institucional, el proceso que desde la lógica del arte moderno se articula en colección, en legitimación, en divulgación, pues va a fraguar en este momento donde en los años 90 se cruzan ya entonces los caminos en una relación internacional de proyección. En eso las diásporas también tuvieron un papel determinante. La configuración de diásporas va a ser y el fortalecimiento de esas diásporas, la reconfiguración de las identidades insulares, caribeñas, insisto, no es solo una cuestión territorial, es una cuestión cultural y por tanto ese sentido de relación, de conexión con un Caribe en un espacio aún, es decir, incluso territorial, continental, va a dar una presencia y una consolidación significativa en los modos de inserción de estas comunidades en los espacios de recepción y también, por supuesto, en las propuestas artísticas que empiezan a circular y a conectar temas, porque el otro gran fenómeno que está ocurriendo es la conexión, los paralelismos, las bienales y las exposiciones, lo que permiten, con ese enfoque regional, permiten vernos en nuestros puntos de encuentro y también en nuestros caminos diferenciados, pero es muy importante cómo estas numerosas bienales y encuentros internacionales con un enfoque regional caribeño comienza a construir narrativas de relación, puntos de conexión que nos hace conscientes de los puntos en común y de los elementos, es decir, las temáticas, las preocupaciones, los enfoques que vamos a estar compartiendo en un tiempo histórico dado, que es el caso de los últimos decenios, ¿no? El siglo XXI, por decirlo rápido. Por tanto, esa relación es determinante para pensar un nuevo circuito de conexiones y de relaciones donde ya no podemos mirar el Caribe solo en las islas, pero tampoco podemos mirar el Caribe solo desde los espacios de diáspora. Wow, excelente ponencia. Usted sabe responder sus preguntas realmente. El compañero Alejandro Malcolm Fernández tiene una pregunta para usted respecto a su último comentario. ¿Es ya perceptible un cambio generacional en las hipótesis curatoriales y modos de pensar presente en el Caribe por medio de estos fenómenos expositivos? Vamos a estudiarlo. Es una hipótesis. Vamos a lanzarnos a un proyecto internacional que esté organizando de la red latinoamericana, que esté explorando cómo están circulando, es decir, desde las construcciones, las narrativas de los países, desde las narrativas regionales, desde las narrativas diaspóricas, exposiciones, eventos bienales y que conduzca a una validación o no de esa hipótesis. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
tienen la palabra. La maestra Yolanda Wood tiene la mano levantada. Adelante, por favor, maestra. Bueno, muy buenas tardes para mí. Creo que quizás a lo mejor mañana o noche para otros. Me ha dado muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Les felicito por esta iniciativa. Ojalá y se mantenga y se reitere. Y bueno, mis felicitaciones mayores para Quirenia, una colega verdaderamente ya, que fue mi alumna durante largos procesos de estudio, que creo considerar en gran medida que es parte de esos discípulos que van dando lugar y van continuando esa labor que, como ella dijo, comenzó hace 40 años, cuando me decidí así en la soledad a fundar la Cátedra de Historia del Arte del Caribe en la Universidad de La Habana. Me siento muy honrada, verdaderamente emocionada, además de escucharte, de saber toda la potencialidad enorme que tienes para continuar estos estudios y poder al mismo tiempo compartirlos con tantas personas interesadas que nos han acompañado en el día de hoy y que dan muestras con sus continuidades de estudio de esta necesidad enorme que tenemos de conocer cada vez más y mejor a ese Caribe nuestro. Es una meta de trabajo tremenda la que tenemos por delante. Esos 40 años han sido quizás fundadores únicamente, y me da mucho gusto que entre esa lista que has mencionado de tantos curadores y tantos investigadores, pues muchos de ellos justamente han sido también discípulos de este conocimiento compartido que hemos ido gestando poco a poco desde la Universidad de La Habana, de la que me honra ser parte, y por supuesto para bien y para compartir con todos los que de una manera u otra están motivados e interesados por estos estudios, que me satisface decir que observo que cada vez pues son más. Y por lo tanto, esto implica un futuro de grandes promisiones para los estudios de arte caribeño. Muchísimas gracias por esta iniciativa a todos los organizadores, y mi abrazo siempre, Kire. Muchísimas gracias, maestra Yolanda. Honrados estamos nosotros de tenerla aquí. Es un placer. Yo creo que ya es hora de ir cerrando, o al menos que alguien más tenga algún comentario o pregunta. ¿Hay alguien más? Alejandro quiere preguntar algo. Dale, Alejandro. No, es un aplauso. No, no, realmente eran reacciones. Ok. Bien, yo creo que hoy podemos ir cerrando nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias al Comité del Caribe de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Arte, la Red LEA. Y la sesión ha sido grabada con permisos de todos. Lo vamos a publicar en el YouTube de la red. Y creo que ya eso puede ser todo por hoy. Muchísimas gracias. Bravo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, bye. Bye. Antes de que nos vayamos, Gus, una cosita a comentar para los que quedan, que no conocían la red. Pueden vernos en Instagram, ver todos los proyectos que desarrollamos desde la red. Este es uno de los tantos comités que la red tiene, donde trabajamos con asuntos del arte. Les exhorto a seguirnos en Instagram, explorar los comités, los trabajos que hacemos y que gestionamos desde Latinoamérica. Nos ayudaría muchísimo. Siempre que tengo la oportunidad, hablo de la red. Las personas que han tenido contacto conmigo lo saben, Iromi, quizás Sandra, pero sí les exhorto a que nos exploren, que exploren estos trabajos de los chicos, que ya yo soy un poquito más vieja, ya soy de otra generación, pero es un trabajo que, como decía Querenia, está formando esta nueva generación, justo como preguntaba Alejandro, estamos formando esta nueva generación de historiadores, de críticos, de personas que están moviendo el arte de la hora, un arte que sí podríamos llamar netamente un arte de todavía, y que lo estamos decodificando. Y agradecerles por estar
Y nada, para Instagram, @redleja. @redleja. Gracias, Judy. Sandra Gary tiene la mano levantada. Sandra, ¿quiere decir algo? No, creo que fue sin querer, que estoy con el celular y no lo sé manejar bien. Vale, Gracias, perfecto. gracias. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por todo. En agosto tenemos otra conferencia, otro evento. Espero que puedan estar pendientes y al tanto, presentes. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.